Shalom familia, gracias por acompañarnos en la octava clase de lo que es el tratado Midot. Ya llevamos 8 clases y hemos cubierto, vamos a cubrir los 3 primeros capítulos del tratado Midot. Mucha información hemos estado manejando, hemos estado hablando sobre las medidas, sobre las entradas, las salidas, algunos protocolos, algunas leyes y haciendo algunas conexiones bastante interesantes con las escrituras y principalmente con los escritos del primer siglo. Hoy no va a ser la excepción porque hoy vamos a estar hablando sobre algunos lugares del templo y algunas, más que nada algunos objetos que están relacionados con los escritos del primer siglo. Así que vamos a continuar, familia. Recuerden que en la última clase, en la clase número 7, estuvimos hablando un poquito sobre el altar, vimos todas sus medidas, aprendimos que estaba dividido en 3 partes, que tenía distintas medidas, tanto horizontal como vertical, que en el altar habíamos visto también de que habían distintos codos que se usaban. Recuerden que habían, ¿cuántos codos, familia? ¿Cuántos codos habían en la construcción del templo? Vamos a empezar con las preguntitas. ¿Cuántos codos? A ver, familia, pueden responder en el chat si se acuerdan cuántos codos había. Acá ya me han dado una respuesta, no sé, a ver la familia de internet, habían 3 codos distintos. Muy bien, 3 codos distintos, de los cuales 2 codos se usaron exclusivamente para la construcción del templo y de acuerdo al nivel de santidad se usaba uno u otro de los codos. Y vimos que en el caso particular del altar se usaban los 2 codos exclusivos para el templo. Teníamos un codo que se usaba para las medidas horizontales y un codo para un codo diferente para las medidas verticales. Bien, entonces teniendo esto en mente vamos a continuar con nuestro recorrido. Recuerden, familia, que estamos viendo el tratado Midot, estamos cubriendo el capítulo 3 y habíamos llegado hasta el párrafo 4, familia, así que hoy nos corresponde terminar el capítulo 3. Hay mucha información que quiero compartirles y información, familia, que agradezco al Moré Edgar Ramos que me ha compartido y que me ha ayudado a poder comprender un poco más esta parte de lo que es el tratado Midot. Bien, así que quiero compartírselo y quiero que juntos podamos aprender. Vamos a la app del templo. Vamos a ir a la app del templo. Y recuerden que habíamos llegado hasta este punto. Ya habíamos cubierto todo lo que tiene que ver con la medida del altar. Habíamos estado hablando sobre el altar, precisamente. Ahora vamos a ir al párrafo número 5, familia. Vamos al párrafo 5 del capítulo 3 del tratado Midot. Porque justamente va a empezar a hablarnos sobre este sector, familia. El sector, podríamos decir, de la matanza o el del degollamiento de las ofrendas. Vamos a ver que nos va a hablar sobre este conjunto de anillos y de esta otra estructura que vemos ahí. Bien, entonces vamos a tomar el tratado Midot y los invito, familia, si no tienen el tratado Midot y el planito del templo, que nos puedan escribir al mail que va a aparecer justo abajo en la cajita de descripciones del video de la comunidad, de la congregación, para que nos escriban y les enviamos el material de estudio para que podamos ir marcando en el mapa nuestro recorrido que vamos haciendo y también teniendo en mano el tratado Midot, porque es muy bueno tenerlo en mano, familia. ¿Para qué? Para que juntos poder leerlo y continuar la lectura y viendo con nuestros ojos a través de la app del templo el recorrido y las partes y los utensilios que nos está mencionando. Así que es muy importante, familia. Por eso, a los que lo tengan, los invito a que lo busquen. Busquemos el capítulo número 3, párrafo 5 y empecemos con la lectura y el recorrido. Y antes quiero invitarlos, familia, a que se suscriban a Tesoros del Templo para que podamos seguir aprendiendo más de la casa de nuestro Dios. Así que suscríbanse a tesorosdeltemplo.com. El enlace también va a estar en la cajita de descripciones. Amén. Vamos entonces a la app de vuelta. Hecha la aclaración, capítulo 3, tratado Midot, párrafo 5, dice lo siguiente. En la parte norte del altar había anillos, 6 órdenes con 4 anillos cada uno. Algunos dicen 4 órdenes de 6 anillos cada uno. Y en ellos degollaban a los animales del sacrificio. O sea que nos está hablando justamente
de este sector, familia, en donde vemos los anillos. Y habían dos opiniones. Una opinión que es como la que estamos viendo, una opinión que había 4 hileras de anillos, cada hilera de 6 anillos, y había otra postura que eran 6 hileras de 4 anillos cada una. O sea, ¿cuál sea el orden? El resultado es el mismo. Bien, son 24 anillos. Eso es lo que nos menciona la Mishnah. Había 24 anillos agrupados de una forma en donde estaban estos 24 anillos que representaban, de acuerdo a lo que nos menciona la Mishnah, el comentario que nos hace es que representa a los 24 órdenes sacerdotales. ¡Wow! Todo tiene un porqué. Hemos estado viendo que todo en el templo tiene un porqué. Bien, entonces vemos que habían 24 anillos, sea cual sea la combinación. Aquí vemos que, bueno, por lo general, la mayoría de las opiniones se inclinan a que eran 4 hileras de 6 anillos cada uno, en donde dice que se sujetaban los animales para degollarlos en el sacrificio. El lugar de la inmolación se encontraba al norte del altar. O sea, miren, justamente estamos nosotros parados al norte del altar. Recordemos los puntos cardinales para que lo tengamos en mente. La entrada del templo, o sea, el edificio principal del templo, se encuentra hacia el oeste. La puerta Nicanor, que es la puerta grande con sus 2 portezuelos a cada lado, es la puerta Nicanor que está al este. El altar se encuentra al sur del templo y nosotros nos encontramos parados en el sector norte de la Sara o el sector norte del altar. O sea que en este lugar, de acuerdo a la Mishnah, en el capítulo 3 nos menciona que existía este conjunto de anillos, como vemos aquí la representación, en donde se sujetaban los animalitos para el acto de la shejitá, del degollamiento, ¿bien? Que eso lo hablamos en el Tratado Tamid, en la serie de estudios con respecto al Tratado Tamid. Así que los invito también que vayan y vean esa serie de estudios en donde vamos a poder ver un poco más en detalle cómo era el protocolo, cómo era el procedimiento a la hora de manipular las ofrendas de los animales, ¿bien? Entonces continuamos. Dice el capítulo 3, párrafo 5, habíamos quedado en que estaban estos anillos al norte del altar. Allá había 8 pilares pequeños, dice, sobre los que se asentaban unos tablones de madera de cedro. En ellos estaban fijados unos garfios de hierro, teniendo cada tablón 3 órdenes de garfio, de los cuales colgaban a los animales sacrificados. Estos eran despellejados luego sobre una mesa de mármol que había entre los pilares. O sea que nos está hablando justamente el punto 5 de estas áreas, familia. Nos está hablando sobre los anillos y este conjunto de mesas y pilares que vemos aquí. Bien, nos vamos a acercar acá. Todo esto, el procedimiento de cómo se despostaba el animal, cómo se colgaba, cómo se manipulaban las piezas del animal, todo esto está cubierto en el Tratado Tamid. Pero aquí vemos que nos dan detalles sobre la construcción, de la ubicación geográfica donde estaban los anillos, en donde estaban estos pilares, que es bien interesante, familia, porque estos pilares aparecen en la Biblia. Pero hay un vocabulario que es bien interesante que nos da a entender que no solo era un pilar con 3 ganchos, sino que esto era, podríamos entenderlo como un edificio dentro del patio del templo, bien dentro del perímetro de la Sará, donde se encuentra el atrio de Israel, el atrio de los Kohanim y el lugar de los levitas, el Duham, bien. Entonces, miren, vamos a ir a otro tratado de la Mishnah que nos habla sobre lo que es también un poquito más de lo que es este lugar, el lugar de la matanza o el lugar del degollamiento, ¿bien? Vamos a ir al Tratado Tamid, capítulo 3.5. Vamos a refrescar esto, familia, que nos dice lo siguiente. El sacerdote que ganaba la lotería para degollar la ofrenda diaria sacaba el cordero e iba al matadero a degollarlo como la ofrenda diaria. O sea, el lugar del matadero es el lugar donde estamos parados en el sector norte del altar, ¿bien?
Y esto también lo menciona en el libro de Levítico, que todas las ofrendas se tenían que degollar en el sector norte del altar. Dice el sacerdote que ganaba el derecho de llevarlo los miembros a la rampa iría con él. El matadero estaba al norte del altar. Junto a él había 8 pilares bajos de piedra, y sobre ellos se fijaron escuadras de madera de cedro, y en las escuadras de madera se fijaron garfios de hierro. Y había 3 filas de ganchos en todos y cada uno de aquellos cuadrados de madera, sobre los cuales los sacerdotes suspendían el animal después de ser sacrificado, y desollaban la piel del animal sobre la mesa de mármol colocadas entre los pilares. O sea, que está hablando sobre esta área, familia, sobre el área donde estamos justamente ahora. Bien, está hablando de esta área. Pero hay un vocabulario en la Biblia que nos da a entender que esto puede haber sido un edificio o una especie de edificación en donde se colgaban los animales. Recuerden que a la hora de hablar de las ofrendas vamos a tener distintos animales, desde un corderito de un año hasta toros que sobrepasan los 600 o 700 kilos. Y estas ofrendas, por ejemplo, de los toros, es de Sukkot. Si nosotros vemos el protocolo de Sukkot, va a hablar que se presentaba una cantidad de entre 13 y 14 toros y se iba disminuyendo día tras día hasta presentar 7 toros el último día de Sukkot. O sea, era una cantidad enorme de animales que aparte tenemos estos toros que pesaban más de 700 kilos. Entonces, es lógico que existiera una especie de edificación en donde se pudieran manipular los animales con más facilidad. Y esto lo podemos denotar a través del vocabulario que nos menciona en Ezequiel capítulo 40, del verso 42 al 43, nos está hablando de lo siguiente. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, justamente como nos menciona la Mishnah, de 1 codo y medio de longitud y 1 codo y medio de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Verso 43. Y adentro ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. O sea, dice que este sector que justamente estamos viendo, familia, este sector era, dice, y dentro. Obviamente, recuerden, la Biblia no fue escrita, o sea, fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Entonces, Ezequiel está hablando o le está escribiendo a personas que conocen. La audiencia original son personas que conocen el contexto del templo. Nosotros hoy recién estamos aprendiendo. Entonces, no nos va a dar tanto detalle, sino que el vocabulario nos da a entender que muy probablemente este sector era una especie de edificación, donde habían ganchos en donde se colgaban los animales y en donde había que tener lugar para colgar un animal grande como un toro que pesa más de 700 kilos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. Y algo que también vamos aprendiendo es que hay precedentes bíblicos de lo que nos está diciendo la Mishnah, lo que nos está relatando en lo que es el capítulo 3, párrafo 5 de lo que es el Tratado Midot. Pero no solo en el Tratado Midot y en el Tratado Tamid nos habla sobre este lugar. Si nosotros buscamos más información en lo que es la Mishnah, nos va a decir en lo que es el Tratado Pesajim, capítulo 5, párrafo 9, también nos describe este sector. Dice, ¿cómo se suspendería y se desollaría el cordero pascual en el templo? Se fijaban ganchos de hierro en las paredes y pilares. Oh, wow, acá sigue hablando como si fuera un edificio, dice, en las paredes y en los pilares. Y sobre ellos se suspendía la ofrenda y se la desollaba. Si a alguno le faltaba un lugar entre los ganchos en el atrio del templo para suspender y desollar la ofrenda, había allí varias, podemos decir, varas delgadas y lisas que colocaba sobre su propio hombro y sobre el hombro de otro, y de ellas suspendían la ofrenda y la desollaban. Y la desollaba él, o sea, la desollaba la persona.
Rabbi Eliezer dice, cuando el día 14 de Nisan ocurre en Shabbat, cuando está prohibido mover las varas, apoyaban su mano sobre el hombro del otro y las manos del otro sobre su propio hombro y suspendían la ofrenda y la desollaban. ¿Ok? Acá nos está dando un poquito más de idea de cómo era este proceso del desollamiento y nos está hablando también como si fuera un vocabulario que era un lugar, una edificación dentro del patio del templo en el sector norte. O sea que vemos distintos precedentes, estamos viendo sobre el funcionamiento de este lugar y que nos está hablando de que servía para el degollamiento. Y que algo muy interesante y que obviamente me llamó mucho la atención al ver la ubicación, por ejemplo, de los ganchos. La ubicación de los ganchos, si nosotros lo vemos en la app del templo, vemos que va a haber ganchos siempre en un sector, en este caso, en los sectores que no le vamos a estar dando la espalda al templo. Por ejemplo, en estos casos, los ganchos se ubicaban en este sector y en este otro sector. En este lugar no se iba a colocar ningún gancho. ¿Por qué? Porque no podemos darle la espalda en el servicio en el templo, en el servicio del templo, no podemos darle la espalda a la presencia del Eterno. Bien, entonces, algo bien interesante y que es lógico que existiera un lugar donde, por ejemplo, para un animal muy grande, poder colgarlo y cumplir con el precepto de no dar la espalda a la presencia divina del Eterno. Bien, entonces, eso es lo que nos está mencionando, nos está describiendo el capítulo 5, el capítulo 3, párrafo 5, nos describe justamente este sector. Y miren, cómo vamos haciendo conexiones con otros tratados. Este sector se está conectando con el tratado Tamid y el tratado Pesajim, que habla sobre el servicio de Pesaj, de cómo se hacía en el templo, ¿bien? Algo que se nos aproxima próximamente el día de panes sin levaduras y Pesaj, así que una asignación, familia, que lo puedan ir leyendo al tratado Pesajim, ¿bien? Para que tengamos una idea, porque ya tenemos la base, familia. Hemos hablado del tratado Midot, estamos hablando del tratado Midot, estamos aprendiendo sobre este tratado, hemos aprendido sobre el tratado Tamid, hemos aprendido también sobre el tratado Yomá, o sea que necesitamos ahora ir viendo otros tratados para que tengamos una mayor dimensión y un panorama más amplio sobre el servicio del templo. Entonces, vamos a continuar con el tratado Tamid. Vamos a ir al capítulo 3, perdón, capítulo Midot. Vamos a ir al párrafo número 6, que dice: el pilón se encontraba entre el vestíbulo y el altar. Está hablando sobre el Kior, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque realmente no se encontraba entre el altar y el Ulam, sino que se encontraba en un edificio en particular, y eso lo vamos a ver en el capítulo 5 del Tratado Midot. Pero acá nos da otra información, porque no solo nos está describiendo el capítulo 3, el altar, no solamente el sector del degollamiento, sino que también nos va a empezar ahora a describir este sector, familia. El sector de estos escalones y el ingreso al templo, ¿bien? Y aquí vamos a tomarnos un tiempo, familia, porque necesitamos dimensionar todas las medidas de este lugar y algunos detalles importantes, que esto nos va a hacer también una conexión con los escritos del primer siglo, ¿bien? Capítulo 3, párrafo 6 del Tratado Midot dice: allí había 12 gradas. La altura de cada una de ellas era de medio codo y su extensión otro codo. Luego otro de un codo, otra de un codo y una terraza de 3 codos. De nuevo, una de un codo, otra de otro codo y una terraza de 3. En la parte más alta había una de un codo y otra de otro codo y en la terraza de 4. Y otra de una terraza de 4, dice, de 4. Hay distintas opiniones. Una dice que había una terraza de 3 codos, otros dice que había de 4 codos. Rabbi Yehuda dice, en la parte más alta había una terraza de un codo y otra de otro codo y una terraza de 5 codos. Hay distintas opiniones, pero lo importante es ver que estos escalones
son distintos a los escalones que nos dan ingreso al atrio de Israel por la puerta Nicanor. Recuerden, y acá quiero que hagamos un poquito de memoria, familia, con respecto a lo que eran los codos, la unidad de medida. En el atrio de Israel y en el atrio de las mujeres, en las escalinatas que daban ingreso al atrio de Israel, estamos viendo que ahí era una medida, dice medio codo medía cada uno, pero era con respecto a 5 tefajín, al codo que era de 5 manos, de 5 palmos. Ahora, aquí en el sector de la Sahara, ¿qué codo se usó? ¿Cuál es el codo que se usó, familia? Fue el codo de los 6 palmos, de los 6 tefajín, el codo más alto, viene más grande, ese es el que se usó. Entonces, aquí estamos viendo que estos escalones tienen una medida distinta a los demás escalones que se encontraban por fuera de la Sahara en el templo. Estos escalones tenían una medida de medio codo, pero con respecto al codo de 6 tefajín, que equivalía a 52,50 centímetros. Es decir, que cada uno de estos escalones dice que había un juego de X cantidad de escalones de un medio codo, había uno de un codo, después había otros de medio codo y otro de un codo, hasta llegar a una terraza de entre 3 a 5 codos. Bien, entonces vemos que es algo como lo que estamos viendo. Es podemos decir 2 escalones de medio codo, uno de un codo. 2 escalones de medio codo, uno de un codo. Y así sucesivamente hasta llegar a cubrir los 12 escalones, que el último era de 3 a 5 codos de ancho. Entonces, ahora yo les pregunto, familia. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos codos, o sea, cuánto equivalía cada medio codo de estos escalones? Bien, estos escalones tienen una medida aproximadamente de 26,25 centímetros de alto por 26,25 centímetros de ancho. Bien, y después había un escalón diferencial de un codo, que era como una grada, podríamos decirlo, que equivalía a 52,50 centímetros. Bien, otro dato importante que nos dice el Tratado Midot capítulo 3.6 nos menciona también que este sector entre el altar y el velo tiene una dimensión de 22 codos. Bien, tiene una dimensión de 22 codos. Y estos codos son equivalentes al de 6 tefajín, o sea, al de 6 palmos, que equivale a aproximadamente a 11,55 metros. O sea, la distancia entre el velo y el altar es de 11,55 metros. Y habían escalones, como vemos aquí, en donde habían juegos de escalones que habían 2 escalones de medio codo, o sea, de 26,25 centímetros, 2 escalones de esa medida y un escalón de 52,50 centímetros de ancho. Hasta llegar a la parte superior, que se encontraba una terraza de 3 codos a 5 codos, dependiendo de la opinión, pero lo general es de hablar de una terraza de 3 codos, que es aproximadamente de 1,5 metros. Bien, recuerden que todo lo que estamos viendo aquí en este sector del templo se usó el codo de 6 tefajín. Bien, y esto recuerden, habían 3 tipos de codos. Había un cúbito real, que era el de construcción regular, que tenía una medida, que eso era usado en los sectores, digamos, de menos santidad del templo, o sea, lugares comunes, podríamos decirlo. Después, en lugares de un poquito más de santidad, se usaba el codo de 5 palmos. Y después tenemos, en estos lugares más santos, se usaba el de 6 palmos. Bien, entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de medidas. Dependiendo del sector en el que me encuentre, ya sabemos si se va a usar el de 5 o el de 6 tefajín en cada lugar. Bien, y en este caso se usó el de 6 tefajín. Bien, vamos a continuar leyendo lo que dice el tratado Midot. En el capítulo 3, párrafo 6, nos está hablando sobre los escalones. Estos eran los escalones donde se paraban los sacerdotes y principalmente lo vimos en el tratado Tamid cuando presentaban
por ejemplo, no en el Tamid, en el Tratado de Yom Kippur. En el Tratado de Yomá, eran en estas distintas gradas de un codo que había entre escalón y escalón, eran donde se ubicaban los sacerdotes para ayudar al sumo sacerdote a la hora de presentar la sangre. Bien. Y también era el lugar donde se paraban los sacerdotes y el sumo sacerdote para hacer la bendición sacerdotal al pueblo en cada festividad. Párrafo 7 nos va a hablar sobre principalmente la entrada. Bien, nos va a hablar sobre la entrada de lo que es al templo o al lugar santo. Nos va a hablar justamente, me voy a ir un poquito más atrás, familia. Aquí en este sector nos va a hablar sobre el ingreso, sobre el velo y todo lo que hay detrás del velo. Bien, dice el párrafo 7, en la entrada al vestíbulo, o sea, no es que cruzando el velo no vamos a tener acceso directo al lugar santo, sino que hay una especie de vestíbulo o de galería en donde tiene una altura, el ingreso dice de 40 codos de alto por un ancho de 20 codos. Encima de él había 5 cornisas de madera de fresno. La más inferior sobresalía de la entrada un codo por un codo. Asimismo, cada una de las superiores sobresalía respecto a la inferior un codo por un codo. Y otra parte. Resultaba pues que la más superior tenía 30 codos. Entre cada una de ellas había un estrato de piedras. O sea, que nos está hablando, ya nos está describiendo qué nos vamos a encontrar del otro lado. Pero antes de hablar de lo que hay en el vestíbulo, quiero que nos enfoquemos en el velo, familia. Quiero que le dediquemos un tiempito al velo. Nos menciona aquí que la entrada, o sea, la puerta de ingreso, o sea, el velo, tiene una dimensión de 40 codos de alto por 20 codos de ancho. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué codo se usó para la medida del velo? A ver, familia, los que están en internet, ¿qué codo se usó? ¿Cuál fue el codo que se usó para la medida del velo? Recuerden que todo lo que está en el Azarad, la mayoría, excepto el altar, que se usaron los 2 codos, se usó el codo de 6 tefajín, familia. El 6, digamos, el codo de mayor dimensión, bien, el de 6 palmos. O sea que tendríamos que multiplicar para conocer la medida del velo o el ingreso a la galería entre el velo y el lugar santo. Tenemos que multiplicar 40 codos por 52,50 centímetros, que es lo que equivale la unidad, un codo de 6 tefajim. Entonces estamos hablando que tiene una altura de 21 metros aproximadamente. Wow, familia, miren lo grande que era el velo. Tiene una altura de 21 metros. Y dice que de ancho tenía 20 codos por 52,5 centímetros. Estamos hablando de que tiene una altura de casi un ancho de 10,5 metros. Wow, familia, este ingreso es inmenso. Entonces, ahora nos tenemos que imaginar, o ya tenemos, más que imaginarnos, tenemos una noción de lo grande que era el velo, familia. Era inmenso, tenía 21 metros de alto por 10 metros y medio de ancho, casi 11 metros. Wow, familia, era inmenso. Era enorme este velo, familia. Pero vemos que en el Tratado Midot no nos habla mucho sobre el velo. ¿Por qué? Porque justamente hay un tratado, que es el Tratado Shekelim, en el cual nos habla un poco más específico sobre el templo. Por eso vamos a ir al Tratado Shekelim para empezar a descubrir sobre el velo, familia, sus dimensiones y algo bien interesante que quiero que le dediquemos un poquito de tiempo a la confección. Porque esto nos va a permitir también hacer algunas conexiones con el Nuevo Testamento, con los escritos del primer siglo, en donde hay un acontecimiento que sucede justamente en el velo. Pero para poder entender qué es lo que está sucediendo y la magnitud que tiene ese acontecimiento, necesitamos conocer el velo. ¿Por qué? Porque es parte del diseño.
es parte del modelo. Entonces, vamos a ir al tratado Shekelim, vamos a ir al tratado Shekelim. En el capítulo 8, párrafo 5, nos menciona lo siguiente. Rabán Simeón ben Gamaliel decía el nombre de del rabino Simeón, hijo del prefecto. La cortina tenía el grosor de un palmo. Wow, familia, miren lo que nos está diciendo. Dice que el velo de ingreso al lugar santísimo, al Ulam, tiene una medida de un palmo. Miren lo que dice. La cortina tiene el grosor de un palmo que está tejido con 72 cordones, o sea, con 72 hilos, cada uno de los cuales tiene 24 hilos. ¡Wow! Nos está desarrollando, nos está dando una perspectiva ahora de cómo se tejió o cómo se hizo el tejido del velo, familia. El tratado Shekelim nos está hablando que tiene, ya sabemos que a través del tratado Midot tenía una altura de 21 metros y tenía 10 metros, 5 de ancho. Ahora nos habla que tiene un ancho de un palmo. Entonces, equivale esta palma a 6 tefajín, porque estamos hablando de un nivel de santidad alto. Entonces tenía un grosor de 52,5 centímetros. Wow, familia, era grueso. No, perdón, no 52. No 52, no, disculpen, voy a hacer una corrección porque está hablando de palmos. No está hablando de codo, no tiene un codo de ancho, sino que tiene un palmo. Y un palmo es aproximadamente entre 8 a 10 centímetros. Corrijo eso, familia, me rectifico porque estaba pensando en en un paso más adelante, familia. Sino que vamos a rectificar las medidas del velo, ¿bien? El velo tiene 40 codos de alto, que equivalen a 21 metros, y tiene 10,5 metros de ancho. Y tiene el grosor de una palma, que es equivalente a 8 a 9 centímetros aproximadamente. O sea, redondeemos a 10 centímetros de ancho. Y el tratado Shekelim nos está mencionando que fue construido, fue tejido el velo con 72 cordones, que cada uno de estos cordones estaba compuesto por 24 hilos y su longitud nos menciona que era de 40 codos por 20 de ancho. Estaba hecho de 820.000 hilos. Se hacían dos en todo el año. Dice, miren, familia, el pelo se cambiaba 2 veces al año. Wow, familia, imagínense esto. Es más, ya vamos a ver que había una cámara dentro de los edificios del templo en donde se tejía el velo. Y había un instrumental para hacerlo. O sea, ya vamos a dedicarle más tiempo a eso. Pero ahora quiero que dimensionen esto. La cortina, el velo, la magnitud de lo que era ese velo. El velo tenía 21 metros de alto por 10 metros, casi 11 de ancho, y tenía un grosor de 10 centímetros aproximadamente. Y miren lo complejo que era, y no complejo, lo meticuloso que era el tejido del velo, que estaba compuesto por cordones, por 72 cordones, con hilos compuesto de 24 hilos cada cordón, y que obviamente estaba hecho de 820.000 hilos en total. ¡Wow! Y dice que se construían dos, o se hacían dos, digamos, velos al año. Dice, 300 sacerdotes eran necesarios para su inmersión, o en este caso era para limpiarlo. O en el caso de purificarlo, porque todas las cosas se purificaban antes de entrar en servicio. O sea, para mover el velo era necesario, miren el peso, familia. Ahora, esto nos está dando una idea del peso. 300 sacerdotes para moverlo. ¡Wow! Esto era inmenso. ¿Bien? Y aquí quiero empezar a compartirles información que me ha compartido el hermano y el moré Edgar Ramos con respecto al velo. Él ha hecho una investigación sobre este utensilio, podríamos decirlo, del templo, sobre este objeto. Y wow, familia, es increíble todo lo que podemos aprender del velo.
Y quiero compartirles parte de la información que el Moré Edgar me ha compartido y que hemos podido estar conversando un poquito sobre este tema. En el Talmud, en el Tratado Julín, capítulo 90, Julín, sí, el Tratado Julín, en el Talmud, en el capítulo 90b, habla sobre el velo. Y miren lo que dice. El caso de las cortinas es como aprendimos en una Mishnah que está hablando justamente. Recuerden que el Talmud muchas veces son comentarios de la Mishnah. O sea, toman un versículo o un párrafo de la Mishnah y los sabios empiezan a discutir cómo aplicar eso o cómo era, en este caso, el velo, ¿bien? Y ellos están tomando en este Tratado Julín, capítulo 90b, están tomando el verso que acabamos de leer del Tratado Shekelim, capítulo 8, párrafo 5, y dice lo siguiente. Rabán Simeón ben Gamaliel dice el nombre de Rabí Simeón, el sumo sacerdote adjunto, o sea que viene a ser como el Sagán, sería como el vicepresidente dentro del Sanedrín. La cortina tiene el grosor de un palmo, de un tefaj. Este tejido está tejido con 72 hilos de 24 hilos cada uno. De esos 72 está hecho de 24 hilos que consistían en 6 hilos cada uno. O sea, vemos que nos está hablando de que cada conjunto de 24 hilos estaba hecho de 6 hilos cada uno. Ya lo vamos a ver en una gráfica, familia. Dice que estaba compuesto de que consistía en 6 hilos cada uno de lana azul cielo, lana púrpura, lana escarlata y lino fino. O sea que teníamos de esos 24 hilos, estaba compuesto por hilos compuestos de 6 hilos cada uno de cada uno de estos colores. O sea que estaba compuesto por un hilo de 6 hilos de color azul cielo, otro de lana púrpura, otro de lana escarlata y uno de lino fino que era blanco. Su longitud es de 40 codos, la altura del santuario, y su anchura de 20 codos, la anchura de la entrada. Y está hecho de 82.000, es decir, de 820.000 dinares, o sea, también está hablando un valor monetario, o sea que era bien costoso este velo, nos está diciendo. Y los supervisores del templo hacen 2 cortinas nuevas cada año. Y la cortina era tan pesada que cuando se sumergía, 300 sacerdotes la sumergían. Bien, acá nos está dando un poco más de detalle sobre la confección. Nos está detallando cómo eran estos hilos, cómo estaban compuestos este conjunto de hilos en el tejido del velo. Bien. Y acá tenemos esta gráfica que me la compartió el Moré Edgar, en donde vemos los distintos tipos de hilos que se usan. Bien, vamos a ver que esto es tomado, ¿por qué? Porque en el Tratado Yomá, en el Talmud, en el capítulo 71b, 72a y b, ellos tienen una discusión con respecto a lo que era la confección del velo. Y llegan a la conclusión que su confección era como, podríamos decir, la confección de la vestimenta del sumo sacerdote. Entonces, ellos toman como base para establecer la cantidad de hilos y cómo se iba a confeccionar de acuerdo a la confección de la vestimenta del sumo sacerdote, que eso lo vemos en Éxodo capítulo 39-24, capítulo 28-31 y en el capítulo 26 del 31 al 36. Bien, pero aquí es bien interesante porque acá vemos un conjunto de hilos y dice que los 70 cordones estaban compuestos de un cordón de 24 hilos, que es justamente este que vemos aquí, el segundo de izquierda a derecha, ¿bien? Y que estaba compuesto por distintos hilos que estaban hechos de 6 hilos, como este que vemos acá de color blanco. Este de 24 estaba compuesto por 24 hilos, como el que vemos aquí, este blanquito, que ese es de lino, que eran 6 cordones de lino, 6 hilos de lino que armaban ese cordón, ¿bien? Y cada cordón de 24 estaba compuesto por estos cordones de uno de cada color, ¿bien? O sea que tenemos este color de 24 está compuesto por cordones de color. Era blanco, púrpura, escarlata, que es rojo, un rojo bien intenso, o sea, bien, podemos decir, bien intenso oscuro, y azul cielo, dice.
Bien, el azul como el cielo. O sea que ya tenemos una idea de, miren, lo meticuloso que era el tejido del templo. Y no solo esto, porque vamos a ver también que se nos va a mencionar que el velo estaba bordado. O sea, imagínense lo meticuloso y hermoso que era ese velo. Pero ya ahora estamos conociendo algunos detalles adicionales con respecto a la confección del velo, en donde vemos que, como nos dice aquí en el Tratado del Talmud, que estaba compuesto de distintos hilos. Y la representación gráfica es esta, ¿bien? Y justamente el cordón que se usaba para armar el cordón, los 72 cordones, era este que está acá. Este que les voy a marcar ahora es el que se usaba en la confección del velo, ¿bien? Que estaba compuesto por 24 cordones, por 72 cordones, de, exactamente, eran 72 cordones compuestos por 24 hilos, que es este que está acá, que cada hilo era de 6 cordoncitos, de 6 hilitos de un color, ¿bien? No era un hilo común, sino que el hilo de menor grosor que había en la construcción del velo era un hilo compuesto por 6 hilos, por 6 filamentos de hilo, ¿bien? Esa era la unidad más chica y estaban, todos los colores tenían la misma confección, o sea, que este hilo estaba compuesto por distintos colores con este formato de hilo, ¿bien? Espero que me haya dado de entender. Es bastante complejo la construcción y por eso era tan hermoso el velo, de acuerdo a lo que nos dice Flavio Josefo, que ya vamos a ver qué nos dice Flavio Josefo, ¿bien? Que eso lo vamos a ver en Guerra de los Judíos, ¿bien? Entonces ahí hemos estado viendo un poquito la confección del velo, ahora tenemos una dimensión de cómo fue construido, del tamaño, familia. Miren que está hablando de que 300 sacerdotes eran necesarios para mover este velo, familia. O sea, imagínense el peso que era eso. Y aparte, ahora vemos lo detallado y meticuloso que era la construcción y el tejido del velo. Pero miren cómo lo describe Flavio Josefo, y esto a mí me llamó mucho la atención. Dice, delante de ellas, o sea, está hablando del altar, de todo ese sector, en Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, en el libro 5, entre los párrafos 200 hasta el 220, habla sobre distintas áreas del templo. Y precisamente en el párrafo 212 al 214, habla sobre lo que es el velo. Nos describe el velo Flavio Josefo. Y esto está hablando de primer siglo y nos dice, delante de ellas y de su mismo tamaño había un velo. Está hablando de la entrada del lugar santo. Una cortina de Babilonia. Bien. ¿Por qué Flavio Josefo dice una cortina de Babilonia? No quiere decir que este velo fue traído de Babilonia. No, fue construido por los Kohanim en el templo, en un sector que después vamos a descubrirlo, pero él lo menciona que es de Babilonia por la técnica de tejido. Por eso él dice que era cortina de Babilonia. ¿Por qué? Porque recuerden que en Babilonia se caracterizaban también por los tejidos, unas alfombras hermosas, de patrones hermosos. Entonces, se usó la técnica de costura, o podríamos decir de tejido de Babilonia. Por eso Flavio Josefo dice cortina de Babilonia. No es que era traída de Babilonia, sino que fue hecha por los sacerdotes en el templo, pero con una técnica. Es una técnica de, podemos decir, de tejido de Babilonia. ¿Por qué dice esto también Josefo? Para que nos demos una idea de lo hermoso que era el tejido y lo meticuloso de la complejidad del diseño del velo. Dice que estaba bordado en color violeta, de lino fino que es blanco, de escarlata y de púrpura. Era un trabajo digno de admiración. Miren lo que dice Flavio Josefo, un trabajo digno de admiración, y su mezcla de materiales no pasaba desapercibida, sino que era como una imagen del mundo. En sí él está usando la palabra cosmos. Es como que estaba describiendo, ¿saben qué, familia? Y justo que estamos por empezar un nuevo ciclo, está describiendo o sea, miren lo que se reflejaba en el velo. De acuerdo a lo que nos dice Flavio Josefo, dice que cuando uno miraba el velo era como ver
una imagen del cosmos. El cosmos viene a ser como podemos decir, la creación perfecta del Eterno. Podemos ver el jardín del Edén. El Edén y el jardín del Edén. Eso es lo que me da a entender cuando Josefo está hablando del cosmos, del mundo. ¿Bien? Dice, parecía que la escarlata simbolizaba el fuego, el lino la tierra, el color violeta el aire y la púrpura el mar. Dos de estos materiales eran semejantes por su color, mientras que en el caso del lino y de la púrpura lo eran por su origen. Pues la tierra produciría el lino y el mar la púrpura. Porque está hablando de qué? Del tejelel, bien que venía de un crustáceo. Esta cortina tenía bordado todo el orden celeste, salvo los signos del zodíaco. O sea que, wow, acá hay mucho que tenemos que empezar a indagar sobre el velo, familia. Hay mucho que tenemos que empezar a buscar información sobre él. Dice que estaba bordado y en el bordado daba la impresión de que era el cielo, el mar, la tierra. Nos dice que también estaban los astros. Recuerden, el universo. Dice que es como que estuviera el universo bordado en este velo. Wow, yo me imagino esto de ser increíble, familia. Increíble haber podido ver eso y ver cuando le da el sol al velo y ver cómo todos estos diseños habrá sido increíble, familia. Esto es algo que quiero verlo. Quiero verlo en algún momento y que sea pronto, Baruch Hashem. Entonces, vemos que Flavio Josefo nos está describiendo el velo. Y esto es bien interesante, familia, porque acá quiero compartir algo de la información que el Moré Edgar me ha compartido. Pero antes, quiero compartirles unas gráficas que es de un modelo que usa el Moré Edgar Ramos y Joseph Good para estudiar el templo. Y ellos han podido hacer una representación de cómo se veía el velo en el primer siglo. De acuerdo a lo que nos relata la Mishnah y nos está relatando Flavio Josefo. Porque recuerden, Flavio Josefo fue un testigo ocular, fue un historiador judío poco polémico, algo polémico, pero digamos que él estuvo ahí, él vio y nos narra la historia de primera mano. Entonces, tomando la referencia de que nos dice Flavio Josefo de cómo se veía el velo, cómo se construyó el velo, como nos dice la Mishnah, vamos a ver que esto que le estoy compartiendo es parte de unas láminas que me compartió el Moré Edgar, que es de un modelo que ellos usan para estudiar el templo. Y miren, así es como se veía el velo, familia. Es increíble, familia. Dice que se veía como la tierra, como el agua, el aire. Wow, familia, es increíble. Miren, vamos a ver otra vista de frente, ¿bien? Miren lo hermoso que era poder ver esto cuando brillaba. Dice que también había entretejido de oro, tenía entretejido de oro el velo para que brillara. O sea, wow, familia, esto era increíble. Miren, y aquí un poquito también vemos otra perspectiva, que es la perspectiva que estamos viendo al norte del altar, y un poco de lo que hablábamos de la edificación de la matanza, ¿bien? Esto es algo que me compartió el Morey, que me comentó, de que ellos también consideran que había digamos, este lugar que parecía como un edificio, principalmente para utilizarlo con los animales grandes, los toros, ¿bien? Como por ejemplo en la festividad de Sukkot, ¿bien? Entonces es algo que es interesante ver cómo cada vez vamos aprendiendo un poco más y se va descubriendo más información sobre el templo. Pero miren, qué hermoso era poder ver ese velo. Vamos a acercarnos un poquito más. Miren, así es como se vería el velo, familia. Miren lo hermoso. Y de acuerdo a lo que nos describe digamos, Flavio Josefo, nos describe que era como ver el cielo, como ver el cosmos, que es le podemos decir, la creación perfecta del Eterno. Vemos que estaban representadas las galaxias. Wow, era inmenso. Y algo también que es hermoso de este velo, dice que de ambos lados, tanto del lado que daba hacia afuera como el que daba de adentro, podemos ver el mismo trabajo de bordado. O sea, wow, imagínense bordar un velo de
casi el ancho de mi mano, de casi 9 centímetros. ¡Wow, familia! Un trabajo realmente artesanal y hermoso. ¡Wow! Y ahora entendemos por qué era también tan costoso y por eso entendemos ahora que Flavio Josefo lo describe como para que tengamos una idea de cómo era un tejido de Babilonia, de lo hermoso y complejo del diseño y que, wow, en este caso lo que representa, ¿bien? Es algo bien interesante. Vamos a verlo un poquito más de cerca, ¿bien? Miren, es algo así como se veía. Y aquí quiero compartir un poco más de información, familia. En el Talmud, en el tratado Hagiga, capítulo 12b, nos menciona lo siguiente. ¿Qué es lo que se representaba en el velo? Dice que Flavio Josefo nos dice que era como el mundo, ver el mundo, el cosmos, ¿bien? Y miren lo que nos dice el Tratado Hagiga, capítulo 12b, dice, He aquí, el Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. Deuteronomio 10, verso 14. Indicando que hay un cielo sobre nuestro cielo. O sea, de acuerdo a los sabios de Israel, este velo representaba a los 7 cielos, conforme a lo que nos enseñan los sabios en el Talmud. Bien, que ellos hacen este comentario conforme a lo que el entendimiento que ellos tienen de Deuteronomios capítulo 10, verso 14. Entonces la apariencia del velo era como ver los 7 cielos, el cosmos completo, en donde el primer cielo dice lo siguiente, que es el primer velo, el que también es posible que se rasgue. Wow, y esto es algo bien interesante que me compartió el Moré Edgar. El primer velo, que es el que se rasga y se enrolla como un pergamino, se llama vilón. O sea que este velo que estamos viendo aquí en la app del templo, este velo es el que se enrolla, dice el Talmud, o se rasga. Wow, esto es bien interesante, familia. Es algo bien, bien interesante. Volvemos a lo que nos dice el Tratado Hagiga, capítulo 12b. Es el firmamento azul. El segundo cielo, donde moraban los planetas. El tercer cielo, también llamado ventanas de los cielos. Wow, vocabulario que también está en las escrituras. El lugar donde se muele el maná para los justos. El cuarto cielo es la ubicación del templo celestial y se encuentra su altar. El quinto cielo es el del dominio de los ángeles. El sexto cielo es donde están los almacenes del maná. Y el séptimo cielo, el lugar del trono del Eterno. Y eso es lo que nos está diciendo Josefo cuando él dice el mundo. Nos está describiendo, y de acuerdo a ahora la perspectiva desde los sabios de Israel, ahora este velo, miren lo que representaba, familia. De alguna forma, dicen los sabios, era una representación gráfica de los 7 cielos, de lo que hay por encima nuestro. Esto es tema para otro estudio, familia, pero para que tengamos una idea de lo que se representaba en el velo. O sea que vamos a ver que estaba representado en el velo también una figura, un diseño con respecto a lo que era el templo celestial. Wow, esto es algo increíble. Y dice que lo que se rasga o se enrolla del velo es lo celeste. Wow, familia. Esto es algo que llama mucho la atención de lo que es la confección del velo. ¿Bien? Y la gran pregunta es, ¿por qué se rasga el velo? Yo sé que eso se van a preguntar porque justamente estamos hablando y ya estamos viendo que el velo que se rasga es este. Este es el velo. No el velo del lugar santísimo, porque es un velo que se veía. Y es justamente este. Y de acuerdo a lo que nos dice los sabios de Israel, de acuerdo también al análisis que ellos hacen de la Mishnah, este es el velo que se va a enrollar y que también se va a rasgar. Y eso tiene un porqué y un propósito. Entonces vamos a descubrir el por qué el velo se rasga, por qué se tiene que enrollar o por qué se tiene que rasgar. Y eso vamos a ir a responder esta pregunta. Y dentro de la sabiduría de los sabios en el Talmud, el rabillo Joshua nos dice lo siguiente. Si el velo se rasga y se enrolla, es para que se pueda ver la luz del cielo. Wow, familia.
se enrollaba para que la luz entrara, o podremos decir, para que la luz de el Eterno salga por ahí, para que salga la luz, dice, para que se pueda ver la luz del cielo. Pero miren algo bien interesante que me compartió un modelo Edgar con respecto al velo, y quiero solamente compartirles la información para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos que debemos estudiar las escrituras en su contexto, de conocer la mentalidad hebrea y principalmente el templo, familia. Porque miren, dentro de los rollos del Mar Muerto se encontró el testamento de Leví, que es un rollo que tiene aproximadamente más de 100 años, o se confeccionó 100 años antes que se empezara a confeccionar o escribir el Nuevo Testamento. O sea que si el Nuevo Testamento, la primera carta, de acuerdo a los eruditos, se escribió en los años 60 de la era común, este testamento de Leví se escribió, este rollo del testamento de Leví se escribió aproximadamente entre los años 60, 50, 40 antes de la era común. O sea que se escribió antes de que Yeshua esté entre nosotros. Antes del primer siglo de la era común, de la venida de nuestro Mesías Yeshua, ya se había escrito este testamento. Y aquí hay una información que a mí me impactó mucho cuando el Moré me la compartió y dice lo siguiente. Dice, ahora pues, guardar, miren lo que dice el testamento. Y esto es algo que se le escribe Leví a sus hijos. Y dice, ahora pues, guardar todo lo que os mando, hijos, porque todas las cosas que oí de mis padres os la he declarado. Y he aquí, estoy limpio de vuestra impiedad y transgresión, que cometeréis al fin de los siglos, engañando a Israel y suscitando contra él grandes males de parte del Señor. Y haréis inequidad con Israel, y él no tolerará a Jerusalén a causa de vuestra maldad. Pero el velo del templo se rasgará. Miren lo que dice 100 años antes podemos decir, de la escritura de los escritos del primer siglo. Podremos estar calculando unos 60 años, 70 años antes del ministerio de nuestro Mesías Yeshua. Wow, familia. Ya se estaba aquí en el testamento de Leví, según lo que se encontró en el rollo del Mar Muerto, en este testamento dice, él no tolerará a Jerusalén a causa de vuestra maldad. Pero el velo del templo se rasgará para no cubrir vuestra vergüenza. Miren lo que representa en la mentalidad hebrea la rotura del velo. No solo para poder ver la luz o que emane la luz del cielo, sino que también, si se rasga, representa que el Eterno, Él, miren, Él no tolerará. ¿Qué cosa? La transgresión, la inequidad de Jerusalén, de Israel. Y eso significa que Él no va a cubrir nuestra vergüenza. Y seréis, miren lo que dice, esparcidos como cautivos entre las naciones, y seréis allí por afrenta y por maldición. Wow, y esto es parte de lo que se menciona en Deuteronomio capítulo 28, 29 al 30, sobre las maldiciones de romper el pacto. ¿Qué quiere decir esto de que el velo se rompa? De acuerdo a lo que nos da a entender este escrito del testamento de Leví, es la rotura del pacto, que el Eterno se aparta de su pueblo, de que Él no va a cubrir nuestra vergüenza, y de que Él no aprueba lo que se está haciendo, la inequidad que se está haciendo con Israel y en Israel. Por eso es que el velo se rasga. Entonces, ¿qué nos enseña esto de que se rasgue el velo? En la muerte de Yeshua se cumplió estos dos conceptos. Y miren, y esto es algo que me comentó el Morey, me dice, y es lo siguiente: el velo que representa el cielo es rasgado para que la luz del trono nos ilumine a lo largo del exilio por más de 2000 años. Pero también que se rasgue significa, como dice acá, por lo que nos dice el testamento de Leví, que Él no cubrirá nuestra vergüenza. Wow, familia. El mensaje
no es de que ahora tenemos nosotros acceso al lugar santísimo, sino que, wow, la señal es que ahora el Eterno, al rasgarse el velo, Él nos va a iluminar durante todo este tiempo de exilio, pero también se representa a que Él no va a estar cubriendo nuestra vergüenza. Él no va a estar cubriendo nuestro pecado. Algo bastante interesante, familia. Algo bastante interesante que podemos ver en el velo, familia, en la confección del velo. Y miren lo importante de poder estudiar todo esto y poder verlo mientras estamos recorriendo el templo. Vemos que en el Tratado Midot, en el capítulo 3, verso, versos 6 y verso 7, nos está hablando sobre el velo. Y nos da algunas descripciones, pero tenemos que ir y buscar más información para poder entender con respecto a lo que era el velo. Y ahora podemos tener una dimensión de lo hermoso que era este velo y lo inmenso que era este velo. Es bien, bien interesante, familia. Y wow, ¿cuánto podemos aprender? Ahora, cuando el velo se rasga en los escritos del Nuevo Testamento o del primer siglo, ahora entendemos qué es lo que la audiencia original está entendiendo, familia. Miren, familia, la necesidad de estudiar el contexto bíblico, de estudiar el templo y conocer la mentalidad hebrea, familia. ¡Wow! Es increíble. A mí esta información que me compartió el More fue impactante, me ha hecho pensar muchísimo, pero necesitamos continuar con el recorrido. Vamos a cruzar el velo. Ahora que ya hemos hablado del velo, ya sabemos cuánto medía, ya tenemos una idea de cómo era la dimensión, no la dimensión, ya podemos el patrón que había tejido en el velo, lo que representaba, lo que uno podía ver cuando se asomaba por la puerta Nicanor en los tiempos de festividad. Imagínense, familia, en los tiempos de fiestas, que esas puertas estaban abiertas y que uno se acercaba a la puerta y lo primero que veía era el altar, que era iluminado por los dos fuegos más cercanos al velo, familia, y ver con el viento cómo se movía este velo y ver, wow, todos esos patrones que se habían dibujado en el velo, que se habían confeccionado en el velo. Wow, es increíble, familia. Y que esto nos demanda mucho más para aprender, mucho más para empezar a descubrir sobre el velo. Y estamos hablando solamente del velo, familia. ¿Cuánto más de otros edificios, otros lugares del templo? Es increíble, familia. Ahora entendemos por qué Ezequiel, capítulo 43, nos dice a casa de Israel que nos enfoquemos. Y hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón de detallar el modelo, de prestarle atención, porque hay muchísimas cosas que podemos aprender con respecto al templo y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Algo que Pablo también entendía. Recuerden que él dice que somos el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces, él tenía en mente justamente el diseño del templo, familia. Bien, vamos a leer el verso 8 del capítulo 3 para ir concluyendo ya el capítulo 3. Dice, en la entrada del muro del santo y el muro del vestíbulo estaban fijados unas vigas de cedro a fin de que no vacilase. En el artesanado del vestíbulo estaban fijados unas cadenas de oro para los que subían, por donde subían los sacerdotes jovencitos para ver las coronas. ¡Wow! Interesante. Como está escrito, las coronas quedaron en el templo del Señor como recordatorio para Helem, Tobías, Jehodias y Gen, hijo de Sofonías. Eso está en Zacarías capítulo 6, 14, pero es interesante ver el contexto de eso. Una cepa de oro, o sea, había como podemos decir, un racimo de uvas de oro, estaba a la entrada del santo, soportada por las vigas, y todo aquel que quería ofrecer voluntariamente una hoja o un gajo o un racimo de oro lo traía y se colgaba en ella. Rabí Eliezer ben Sadoc refiere que ocurrió una vez que fueron asignados 300 sacerdotes por su causa. O sea, que para poder limpiar también esto, bueno, ya es una estructura grandísima. Nos está dando a entender, cada vez que nos da un número tan grande de personal que se necesitaba para un utensilio o para un objeto del templo, tenemos que tener en mente que era
un objeto de dimensiones grandes. Entonces vamos a cruzar el velo. Ya hemos hablado sobre el velo. Vamos a cruzar el velo. Y vamos a ver que al cruzar el velo nos encontramos en el vestíbulo, que es como una galería. Y sí, familia, detrás de cada velo, excepto en el lugar santísimo, que habían 2 velos, hay puertas, familia. Y en el templo habían 13 puertas y cada puerta tenía un velo. Y esta es la puerta que da ingreso al lugar santo, familia. Esto es bien interesante. Pero no nos vamos a enfocar porque todavía no vamos a hablar del lugar santo. Vamos a hablar sobre esto que es podemos decir, la galería o el ulam, que se conoce como el ulam. Vemos que dice que en el capítulo 3.8 nos menciona que había una cadena de oro, ¿bien? Que es justamente esto que vemos aquí. Perdón que me salí. Vamos a dirigirnos hasta la cadena de oro y dice que por esta cadena subían los sacerdotes más jovencitos para hacer mantenimiento y limpieza. Si ustedes alcanzan a ver ahí, acá arriba, familia, acá arriba mío, justamente por acá arribita, ver por aquí, hay como si fueran unos racimos de uva colgando. Y eso eran racimos de oro puro, de oro macizo, en donde cada uno podía ofrendar. Habían personas que ofrendaban y esos racimos llevaban el nombre de la persona que donaban eso como un adorno para el templo. Tenemos el precedente que la reina Helena, la reina Helena, había donado la mesa de oro que vemos aquí para los panes de la presencia. Y esto lo hablamos en el video, en el estudio que hablamos sobre el estudio de Shabbat en el templo. Y hablamos sobre justamente para qué servía esa mesa de oro y esta otra que tenemos aquí de mármol. Bien, no nos vamos a enfocar en eso porque ya hay un estudio sobre eso, así que lo invito a que lo vean. Y vamos a hablar sobre esto. Entonces vemos que, de acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, dice que había este adorno en la entrada del lugar santo, en donde se colgaban estas, podemos decir, guirnaldas con forma de racimo de uva, de parra, en donde era donado y cada uno dice podía ofrendar. Cada persona, si tenía la posibilidad de poder donar un racimo, una hoja, se colocaba ahí. Y para manipular todo ese adorno se necesitó una vez 300 sacerdotes. Vamos a subir por acá, por la cadena. Espero no caerme, familia. Acá subimos y vamos a ver que hay vigas. Estas son las vigas que nos menciona que sobresalen de la construcción un codo. Bien, estas eran las vigas. Y de estas vigas de madera se colgaban los adornos que nos menciona. Bien, que está mencionado en Zacarías capítulo 6, 14. Aquí habían coronas. Sí está hablando de estos adornos en particular. Wow, familia. Esto es increíble. Miren todo lo que hay en este sector, familia. Miren todo lo que se está hablando. Y dice que esto eran donaciones que se hacían. Ahora, teniendo esto en mente, quiero que vayamos, ahora sí, a Zacarías capítulo 6, del verso 12 al 15. Para tener mayor contexto de lo que se está hablando, de por qué dice que se va a tener memoria de las coronas de estos hombres, de estas personas que se mencionan aquí. Dice, verso 12. Y le hablarás diciendo, así habló Adonai de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Está hablando de él, el Mesías, familia, de cuando venga a reinar el Mesías, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Adonai. Miren lo que va a hacer el Mesías, familia, y necesitamos conocer la función de un rey de Israel. Dice que él edificará el templo de Adonai. Él edificará el templo de Adonai y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono como rey. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. O sea que vemos que el rey Mesías, cuando venga, él va a cumplir el rol de rey. Y a su lado va a haber un sacerdote del linaje de Aarón, cumpliendo también su rol, su propósito y su función. Verso 14. Las coronas servirán a Elem, a Tobías y a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías,
como memoria en el templo de Adonai. Ahora sabemos que esto es con respecto a que esto eran personas justas que habían hecho una donación en el templo y se tenía memoria de ellos por esa contribución que habían hecho. Y miren lo que dice el verso 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Adonai. Y conocerán que Adonai de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Adonai, vuestro... Wow, familia. Aquí vemos que Zacarías está hablando del reino milenial, de cuando venga Yeshua a reinar, en donde el rey Mesías va a cumplir su rol y su propósito como rey. A su lado va a haber un sacerdote y entre ambos va a haber consejo de paz. Y además de eso, dice que él va a construir el templo. Y no solo que va a construir el templo, dice que vendrán de lejos a construirlo, a ayudar a edificar el templo. Y si seguimos leyendo Zacarías, en el capítulo 14 habla de que va a llegar un momento hasta que las naciones van a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sucot. O sea que está hablando del reino milenial Zacarías. Wow, familia. Ahora esto nos ayuda a entender el contexto de lo que está hablando. Al conocer el templo, sabemos de que está hablando de que justamente Zacarías 6 está hablando de esto que estamos viendo aquí, familia. Voy a descender por aquí. Está hablando de qué? De este sector, familia. De que esas coronas son esos adornos que embellecen el ingreso al lugar santo, que fueron donadas por varones justos, y que eso van a ser memoria en el templo. Y familia, algo también importante y bien interesante, que seguro algunos se estarán preguntando, ¿y por qué necesitamos estudiar este tratado? Familia, por lo que dice Zacarías. No solo por lo que dice Ezequiel, miren lo que dice Zacarías. De lejos vendrán a construir el templo. Familia, que seamos nosotros, aquellos que tengamos la gracia o nuestra descendencia, la gracia y el favor de ser llamados para construir el templo, de tener ese gran honor. Y como dice, cita el Rab Joab Elam en el recurso del Second Temple, de Original Second Temple, una frase que se le atribuye a Esdras el Kohanim, al sacerdote Esdras. Qué vergüenza sería de que si nos llaman a construir el templo, que se nos da la oportunidad de construir el templo, qué vergüenza sería, estoy parafraseando familia, de que no conozcamos el diseño, que no sepamos qué hacer, cómo hacerlo. Por eso, familia, necesitamos enfocarnos en estudiar el templo. Y miren, familia, al ver el templo, las medidas, el velo, miren cuánto tenemos que para aprender solamente del velo, del ingreso solamente al lugar santísimo, al lugar santo, perdón. ¿Cuánto tenemos para aprender? Así que familia, los animo a que sigamos aprendiendo, que sigamos conociendo más del templo y que juntos podamos descubrir, como dice Ezequiel, el diseño, el modelo, las leyes, y qué bueno ponerlas por obra, familia. Y qué bueno que podamos, a través de este estudio del templo, poder mostrarle al Eterno nuestro verdadero arrepentimiento. Porque eso es lo que dice Ezequiel capítulo 43. Y miren, familia, es un mandamiento para nosotros, para Israel, procurar un santuario para Dios. Si yo digo guardar Torah, familia, tengo que procurar la construcción del santuario. Algo que está dentro de los mandamientos, familia. Así que vamos a dejar hasta aquí el recorrido del templo. Terminamos el capítulo 3 del Tratado Tamid y vamos a continuar la clase que viene con el capítulo 4. Ya ahora vamos a ir a hablar un poquito más ya sobre lo que hay dentro del lugar santo y en el capítulo 5 de otros edificios adicionales. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a relajar un poquito. Vamos a tomarnos un descanso. Espero haber sido claro, familia, con la información. Y me gustaría que poder tomar un tiempo, como lo hacemos todas las clases, de relajarnos, de hacer algunas preguntitas, familia, con respecto a los estudios y que podamos participar. Esto no lo hacemos con el ánimo de tomar un examen, sino básicamente de que incentivarnos a estar aprendiendo, a estar estudiando. Que esto no quede solamente a, ok, vi un video, vi una enseñanza, sino que realmente le dediquemos un tiempo, familia. Recuerden lo que dice Ezequiel.
tenemos que estudiar el templo. Zacarías capítulo 6, verso 15 nos dice, vendrán de lejos a construir el templo, ayudar a construir el templo. O sea, wow familia, estando fuera de Israel, necesitamos también estudiar el templo. Entonces, el motivo de que hacemos el momento del quiz es por eso familia, para que clase a clase vayamos afirmando los conocimientos, teniendo una base firme y sólida y que clase a clase podamos ir aprendiendo. Así que vamos a las preguntitas, quiero que vayamos a las preguntitas y que podamos responder familia. Obviamente esto es para relajarnos, para poder aprender más y que poder darnos cuenta cuánto estamos aprendiendo de la casa de nuestro rey. Así que les voy a dar la primera pregunta, familia. Pueden contestar en el chat y pueden ir contestando la pregunta. Primer pregunta. Es muy fácil, familia. Muy, muy fácil. ¿Cuál es el codo de construcción regular? ¿Cómo se llamaba el codo de construcción regular? ¿Cómo se llamaba, familia? A ver. Acuérdense que habían 3 codos. 2 se usaban para la construcción del templo y había un codo que era para las construcciones regulares. Y algo mencioné yo en el estudio, así que es fácil, familia. ¿Cómo se llamaba el codo de construcción regular? ¿Cómo se llamaba ese codo? Acá me dicen del de 6 tefajim. No, no era el de 6 tefajim. Recuerden, habían 3 tipos de codos. ¿Cómo se llamaban los 3 tipos de codos? A ver, familia. A ver, ¿cómo se llamaban? Recuerden, había uno de 6 tefajim, uno de 5 tefajim y había un codo que era el codo real, familia. El codo real. Exactamente, el codo real, que era el codo que se usaba en las construcciones regulares. Y después estaba el codo de 5 palmos y el de 6 palmos que se usaba en la construcción del templo. Bien. Respondieron la pregunta. Era fácil, familia, era fácil. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Hacia qué lado se construyó la extensión hasmoniana en el templo? Recuerden, esto está en el mapita. ¿Hacia qué lado se extendió el templo en la época hasmoniana? O sea, estoy hablando hasmoneos en la época de los macabeos. Acá ya me dieron una respuesta. A ver, familia, los de internet. ¿Hacia qué lado se extiende el templo en la época de los macabeos o los hasmoneanos? Hacia el sur. Hacia el sur, familia. Miren el mapita que les enviamos. Hacia el sur. Tercer pregunta. ¿Cuántos representantes de los levitas se paraban en el Duján, en las escalinatas que separaban el atrio de Israel con el atrio de los Kohanim? ¿Cuántos representantes, Mishmarot, de la familia de los levitas se paraban en el Duján? ¿Cuántos, familia? No. Hay un número, familia. Hay un número. Miren, vamos a ir a la app del templo. Vamos a ir a la app del templo. Repasen, familia. Este es el sector del Duján. Vamos a ir acá, justamente acá. Esto que estamos acá es el atrio de los Kohanim. Esto que está acá, donde estamos parados, es el atrio de Israel. Y esto que vemos aquí es el Duján. Bien, estas escalinatas. ¿Cuántos de los representantes, Mishmarot, de los levitas, se pararon en el Duján? El mínimo de personas que se paraban eran 12 sacerdotes, 12 levitas, con un máximo de infinito. Pero habíamos visto que el Duján estaba dividido en 24 posiciones que correspondían a las 24 Mishmarot de los levitas, a las 24 familias de los levitas. Ellos se paraban aquí, eran 24 Mishmarot, representantes. Ok, será un poquito más difícil la pregunta, ¿bien? Y la última pregunta tiene que ver con el estudio de hoy. ¿Cuántos codos medía el velo?
¿Cuántos codos medía el velo? Alto, ancho y largo. O el grueso, podemos decir. ¿Cuántos codos medía el velo, familia? Esto lo vimos hoy, familia. Lo vimos hoy. Recién acabamos de verlo. ¿Cuánto medía, familia? Un palmo de espesor. Muy bien. Sí, un palmo de espesor. Ahora, ¿cuánto medía de alto y de ancho? ¿Cuánto medía? 40, dice, 40 codos de alto por 20 codos de ancho, con un espesor de un palmo, de una palma de mano. Exactamente, 40 por 20 por 1, podríamos decirlo. Acuérdense de esta medida. El velo eran 40 codos por 20 codos por un palmo. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta eso. Ese fue el quiz, familia. Wow, familia. Hay mucho que tenemos que aprender, mucho que tenemos que volver a repasar, familia. Yo los invito a que vuelvan, repasen el estudio, este que hemos hecho ahora, los estudios anteriores también. Voy a dejar en la descripción del video la lista de reproducción para que puedan repasar los videos anteriores, las clases anteriores, porque miren, familia, es necesario que estemos repasando y aprendiendo. Y como les digo, el propósito del quiz es básicamente poder ver cuánto estamos aprendiendo, cuánto tiempo le estamos dedicando al estudio. Así que yo los animo a que para la próxima clase repasen los estudios. Yo sé que hay personas que se conectan por primera vez a estos estudios, así que repasen también, porque es bueno poder repasar y que podamos participar juntos y poder seguir aprendiendo, familia. Y también invitarlos a que, como les dije en un principio, se suscriban a tesorosdeltemplo.com, en donde hay 3 cursos que ha hecho el More Rico sobre el templo, el 101, 102 y 103, y el discipulado de los del camino con respecto a la metodología de estudio. Y tenemos mucha información, mucho para seguir aprendiendo, familia. No tenemos excusa de que no tengo recursos, que no puedo, que no sé qué leer. Familia, tenemos los recursos al alcance de la mano. Solo debemos hacer una pequeña inversión, familia. Invertimos en tantas cosas que no nos edifican. ¿Y por qué no hacer una inversión pequeña en donde podemos edificarnos y seguir aprendiendo? Así que, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Este ha sido el estudio, la 8ª clase del Tratado Midot. Y nos vemos la próxima semana en el próximo estudio del Tratado Midot. Vamos a cubrir el capítulo 4. Así que, familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom, familia. Bendiciones.